¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Mi recomendación de hoy es el documental Historias del Buen Valle de José Luis Guerín, que es como de los grandes documentalistas. Bueno, pues ganó también un San Sebastián en construcción, Innisfree, Tren de Sombras. O sea, es uno de los maestros del documental y además él siempre dice que el documental es una ficción porque el cineasta está eligiendo continuamente. Esta película la ha rodado a lo largo de 3 años en el barrio barcelonés de Valbona, que es un barrio del extrarradio entre vías de tren, autopistas y un río, donde viven pues comunidades de inmigrantes de todas partes del mundo. Estas gentes que han sido expulsadas de las ciudades, de estas ciudades postal como son Barcelona, y una vez más Guerín posa su mirada con poesía, con respeto. Es verdad que es una película que dialoga con Ciudad sin sueño, la película de Galoe, con quien hablamos la semana pasada, porque está en esa sintonía, ¿no?, de ver y escuchar y detenernos y descubrir rostros que no vemos nunca en el cine y que sin duda es una maravilla. Bueno, pues un poco también como Sacro Gra. ¿Es un poco para cafeteros? Sí. Es para aquellas personas que no les importa pasarse 1 hora y media posadamente viendo a otras personas, fragmentos de realidad muy bien elegidos, llenos de humanidad y sin subrayados cursis. Bueno, hoy tenemos un programa con unas invitadas poderosas como ellas solas. Nos visita Belén Rueda con una película de terror. Ya sabéis que la llamamos La Reina del Grito Español, y las creadoras que dicen ellas que forman parte del colectivo Las Hijas de Felipe, Ana Garriga y Carmen Urbieta, que vienen a hablarnos de su libro, como diría Umbral, y luego también un poco vamos a analizar esta pasión conventual que arrasa en el siglo XXI. Va a empezar ya La Script, que es un programa que está patrocinado por Kaiku Café Latte. ¡Vamos ya! Que ele é Armando? Não, o nome dele é Marcelo. Você não sabe com quem você tá se metendo, rapaz. Homem dirá que Brasil melhor, com menos pirraça. Pues ya tenemos por aquí a Belén Rueda. ¿Qué tal, Belén? Pues emocionada de volverte a ver. Pues yo más emocionada todavía porque Belén es que lo haces todo, ¿no? La comedia, el drama, el terror, nuestra reina del grito, y mañana estrenas El vestido. Esto es una ruptura, María? Lo que quiero decir es que tanto como actriz o como directora parece que te colocan un cartel, que somos muy dados a poner carteles, sí, y ese cartel no te lo puedes quitar, y yo ya hace tiempo que tengo todos los carteles en casa y según me viene bien cojo uno u otro. No, eso es una cosa que me parece, y además es que no lo digo por decir, es que tu filmografía reciente va de una comedia disparatada a un drama, a una de terror. Y eso me parece como que eso ha sido, ¿consideras que ha sido tu gran éxito profesional? Bueno, yo creo que el gran éxito profesional es seguir trabajando. Sí. Porque hay muchas cosas. Está el que te encasillen en actriz de terror o de comedia o de drama, está la edad, está pues que tienes un físico concreto, está, no sé, hay muchas variantes que yo creo que poquito a poco se van cayendo y algunos tienen la tentación de que vuelvan. ¿Y cómo has navegado eso? ¿Cómo has navegado esas tentaciones de productores o de que te tenían, que querían encasillarte? ¿Cómo sientes que has hecho tú algo para esquivarlo? Bueno, más que para esquivarlo, también he tenido la suerte de recibir proyectos y entre los proyectos que recibía, elegir aquel proyecto que como actriz también para ti es un reto hacer algo que anteriormente no has hecho. Sí. Quiero decir, hay que tirarse a la piscina y sobre todo cuando eres actriz, porque
al fin y al cabo quieres contar historias diferentes, historias que te conmuevan a ti como individuo, historias que no se parezcan nada a lo mejor a tu vida, pero que tienes un nexo, un pequeño punto en común, pero eso siempre produce un poco de vértigo, es como el medio. O sea, cuando hice la primera vez teatro, que ya tenía 40 años, me entró como un vértigo cuando hice teatro profesional. Y al principio estaba aterrorizada y luego dije, es que hay que hacerlo porque además sé que me va a gustar y luego te das cuenta de que te gusta cuando ya estás en el modo trabajo. O sea que tú eres osada, arrojada. Sí. ¿Y de toda la vida? O sea, ¿el arrojo forma parte de tu personalidad desde pequeña? ¿La sensación de un rasgo kamikaze de Belén? Bueno, un puntito sí. Lo que pasa es que después soy muy responsable. Y por eso a veces ese rasgo que tú dices, kamikaze, de venga, voy a hacer esto aunque no sepa dónde me meto, me cuesta decidirlo, pero hay un día en que levanto el teléfono y digo sí, y luego cuelgo y digo, ¡oh! He dicho que sí. Pero ya una vez que he dicho que sí, ya me entrego y entonces ya empiezo a trabajar. Lo que sí que he descubierto a lo largo de todos estos años es que el trabajo es primordial. En el sentido de que dices, bueno, es que esto no es lo mío, a ver, ¿qué es lo que no es tuyo? Esto no es lo que a mí me va bien. La comodidad no es una de mis virtudes o defectos, o la rutina. Y porque hablo con personas que tienen una rutina muy preestablecida y me dicen que es muy bueno para la salud y digo, pues yo me voy a morir joven porque rutina, lo que se dice rutina no tengo. Entonces sí que creo que hay que tener ese punto de inconsciencia, pero después retomarlo y trabajar para que aquello que en principio te parecía desconocido forme parte de ti, sobre todo siendo actriz. Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Es como saltar, pero luego decir, bueno, y ahora tengo que llegar al puerto con mucho esfuerzo. ¿Qué consejo crees que se le puede dar a las jóvenes actrices ahora? Bueno, es que yo no soy muy de consejos porque parece que los consejos son generalizados. Yeah. Y luego también es verdad que mi posición ahora a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de experiencia, no tiene que ver con las jóvenes. Es que yo recuerdo cuando era joven que me leí todas las biografías de todas las actrices y actores, de directores. O sea, yo leía todo lo que caía en mis manos para que de alguna manera ese camino que a ellos les había llevado a donde estaban en ese momento y que eran mucho mayores que yo, y eso supone más experiencia también, si había algo que yo tuviera que retomar para poder vivir de esto, para empezar, que es muy difícil. Y creo que eso es un arma de doble filo, porque tú hablas ya desde un lugar en el que ya has pasado determinados momentos que son: he hecho 5 castings y es que ninguno me ha llamado ni siquiera para decirme que no. Eso que es que yo lo estoy viviendo ahora mismo con mi hija, con Belén. Y dices, bueno, tiene unos padres que están dentro de este medio pero es que dices que mamá no me llama ni para decirme que no en algunos. Y luego cuando es que sí, claro, es la alegría y lo celebramos. Pero digo, bienvenida. Entonces, claro, me recuerda a lo que eran los comienzos. Entonces, claro, tú das un consejo y ese consejo lo das desde un lugar, ¿qué puedo decir? Trabajo. Y también que la ilusión no decaiga, que a lo mejor te sale, y luego esto es otra cosa, porque sí que es cierto que cuando hablas desde el éxito, cuando de repente tu película ha sido nominada para unos Goya o ha sido nominada para cualquier otro festival, piensas que ya nunca más te va a faltar trabajo cuando eres muy joven. Y eso no es así. Entonces tienes que a veces elegir cosas que no son exactamente lo que te gustaría hacer, pero tienes que hacerlas con la misma pasión que aquellas que sí que te gustan hacer, porque llegará un momento, y esto le pasa mucho a los músicos y lo cuentan, que al principio ellos hacen la música que ellos quieren, después alguien les ve y dicen te quiero, o sea, te quiero conmigo, y después les hacen unas producciones que no son exactamente lo que ellos son. Y cuando pasan un determinado punto en su profesión, vuelven a hacer aquello que ellos quieren.
O sea, ¿no? que es un camino largo en el que hay que ser valiente y paciente a la vez. Bueno, vamos a hablar del vestido, ya que has mencionado a tu hija Belén Cija, que es actriz y que por primera vez coincidís en esta película de Jacob Santana. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué sensaciones tenías tú? Pues mira, es que también El vestido es una película que habla de la relación de madres e hijas, de la lucha por la no pérdida de tus hijos a una edad en la que todavía necesitan ser cuidados. Y claro, también a nivel personal, mis hijas se han independizado, claro. Y de repente cuando me encuentro con ellas, cuando tú vives día a día con tus hijos, les ves crecer. Es como cuando no te das cuenta de que creces de altura o de que te estás haciendo mayor porque te ves tú todos los días. Es lo que te pasa con los hijos, pero cuando ya se independizan y los vuelves a ver, te das cuenta de que tienen un crecimiento personal que ya no tiene todo que ver contigo. Entonces, cuando de repente tenía una secuencia con ella y Jacob estaba diciéndole... Además, el personaje que tiene Belén es como una especie de aire fresco en la película, porque parece que no tiene nada que ver con todo lo que estamos contando. O sea, ella llega con una actitud que Jacob insistió mucho en que fuera esa actitud totalmente despreocupada. Sí, con un vino, venga, vamos a brindar. Y como una señora que está como fuera del mundo, pero que al mismo tiempo es la mejor amiga de mi personaje, porque mi personaje es pintora y ella es su representante. Y claro, cuando de repente la vi, digo, me he perdido algo. Claro, no es que te pierdas, es que ellos continúan su vida. Es como cuando piensas que las cosas no avanzan porque no estás tú, y avanzan, y ya lo creo que avanzan. Entonces hay algo también... Hay algo de tristeza en me estoy perdiendo el día a día, y hay algo también de orgullo de decir, es que estás haciendo tu propia vida y es increíble. Claro, que tiren sin una también te da tranquilidad, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues están, ¿no? Tranquilidad y orgullo, porque claro, al mismo tiempo han elegido su camino y están consiguiendo que sea ese. Que es que nos tenemos que acordar de nosotras también cuando teníamos esa edad. Que dices, no sé si podría llegar a vivir de esto, cuál es mi futuro profesional. Porque luego lo personal ya es otra cosa, pero en lo profesional hay tanta incertidumbre ahora en todos los jóvenes, ¿no? Sí, la verdad es que es una época dura. Pero bueno, claro, antes lo hablaba con Mariona Terés, que en este trabajo hay mucha gente está en la pista, ¿no? En la carrera. Sí. No porque sea quien llega o no, pero que hay mucha gente y estar ahí ya cuesta. O sea, ya cuesta mantenerse e ir a... Pues tú ya no vas a castings. Alguno he hecho, sí. Pero, ¿sí? Claro, mira, esto sí que me pasa con mi hija, que me dice... Ahora ya no, porque ya los hace por su cuenta, pero al principio me decía, tengo un casting, mamá, ¿qué hago? Y digo, es que no lo sé. Me sonó fatal cuando se lo dije, porque realmente es un privilegio. Yo hace mucho tiempo que ya soy consciente, ¿no? de que es un privilegio, pero también es verdad que en nuestra profesión también cambian las exigencias incluso de un casting. Claro. Cambian las exigencias. Hay unas cosas que son a favor y otras en contra. Quiero decir, las redes sociales te permiten que públicamente tú te puedas mostrar sin necesidad, como antes, de esperar a que alguien te diga, ven aquí, que vas a mostrar lo que puedes hacer. O sea, puedes mostrarlo de una manera individual, pero también eso que supone, lo que tú acabas de decir, que en la casilla de salida hay muchísimos. Entonces, hay unos pros y hay unos contras. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que es que parece que tienes que encontrar que sea algo muy rompedor, completamente diferente y a veces fuera de lugar. Esto ha quedado fatal, ¿no? No, ha quedado totalmente atinado. Es como, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Pero consiguen que se hable de esa persona. Sí, lo de la atención, ¿no? A veces es buena, a veces es mala, a veces, claro, dices, no, tiene que ser sentido común, pero luego el sentido común no te hace estar en el candelero, ¿no? Claro. O sea, que el mantenerse. Claro, mantenerse y luego también los juicios sumarísimos que hay, que yo creo que es muy
O sea, para nuestra generación es un poco incomprensible y además el daño que les hace. Que yo creo que a mí, si me insultan me da igual. O sea, pienso, ¿quién eres tú? A mí también. Hay un momento en que te da igual, pero yo entiendo que cuando estás empezando no te da igual. Yo, de hecho, ya hace tiempo que en redes sociales no leo comentarios cuando acabo de estrenar algo, porque es que a lo mejor tienes 50 buenos y 2 malos y es que te quedas con el malo. Totalmente. Y en nuestra profesión, y sobre todo actrices y actores que trabajamos con nuestras emociones, eso te reduce las posibilidades de lanzarte a hacer determinadas cosas. Mira, porque te empiezas a juzgar a ti mismo. Y yo siempre digo que cuando dicen acción, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu tienen que estar en lo que estás haciendo en ese momento. Si hay algo que te juzgues, si hay cabreo, que yo mira, cuando trabajo con actrices y actores más jóvenes y están enfadados por algo, digo, vale, eso está bien. Coloca eso en otro lugar, lo solucionamos luego, pero ahora céntrate en lo que estás haciendo, porque si no tu cerebro está con una parte en el enfado y otra en la secuencia, y entonces no le estás dando el 100% a esto que estás haciendo ahora. Entonces eso puede parecer en un momento dado, bueno, es que parece que esto no me importa, sí, pero no es el momento de hacerlo. Monta el pollo, no quiero decir que no se monte el pollo, pero hazlo después. Y hazlo con la persona a la que lo tengas que hacer. No involucres a todo el equipo, porque si no, en nuestro trabajo, yo creo que casi todos, el equipo es muy importante y la energía del equipo es muy importante. La gente nos ve a nosotros, pero hay un equipo detrás que sin él no sería posible. Y es necesario que ese equipo también tenga una buena energía. O sea, que tú eres bueno, vamos a hablar del vestido, pero me parece muy interesante esto que dices, porque, o sea, eres muy consciente de que la energía, o sea, de que hay que tener un buen ambiente, de que puede haber alguna maravilla de rodaje en donde la gente se ha odiado, pero que lo positivo es ir todos a la misma dirección. Aunque a veces supongo que habrá obras maestras que se han hecho entre cuchillos. Sí, es cierto. Y tienen una visión diferente. Pero también es cierto, te digo una cosa, en los rodajes donde haya odio, tardan más tiempo en hacer las cosas. No. Y el problema es que antes, yo recuerdo, por ejemplo, Mar Adentro, estuvimos 4 meses de rodaje. Impensable. Bueno. Amiga, impensable. Ahora, en el vestido hemos tenido 5 semanas para hacerlo. O sea, que ir como un toro directo. Claro, entonces, y hay desacuerdos, lógicamente hay desacuerdos, y hay que solucionarlos. Y yo creo que se soluciona mejor si vas directamente, o sea, tú dices lo del odio, pero el odio puede impregnarlo todo. Pero si el odio, ¿desde dónde sale? Sale desde una situación concreta o desde unas personas concretas. Se van a un lado, solucionan y entonces no se expande a los demás, porque el odio también crea mal rollo. Sí. Y el mal rollo no se sabe de dónde viene. Que ahora está muy, muy de moda estar cabreado y al final no saben muy bien ni por qué, ¿no? Hay como... Se ha legitimado, se ha normalizado, ¿no? Como una violencia verbal que a mí me resulta muy inquietante y además muy improductiva, ¿no? Muy improductiva porque al final te centras en el insulto y no sabes por qué. Porque claro, como viene de tan largo y ha venido de alguien que te ha dicho, que el otro te ha dicho, al final no sabes muy bien por qué estás tan cabreado, sino que simplemente ejerces de persona irascible, punto. Eso qué interesante. ¿No? Bueno, hablemos del vestido que se estrena mañana, una película de terror de una madre y una hija en una casa con mal rollo. Que es un personaje más. Que es un personaje más y además que además tiene unos giros de guión muy, muy interesantes. Y claro, es una película de terror y tú antes decías que ahora estás en un momento en el que cada película tiene para ti muchas capas, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el vestido que a ti te ha interesado, que esos matices que tú has dado de ti misma que la ha hecho más compleja y singular? Pues mira, para empezar, el buen entendimiento, tanto con Jaco como con Fran, cuando estábamos inicialmente con el guión. Para mí es un privilegio estar desde el principio, desde que el guión llega y se van haciendo diferentes versiones. Es un privilegio porque cada uno aporta lo que sabe en producción, en dirección, yo como actriz. Y el guión inicialmente tenía muy claro
la línea que el personaje seguía en su realidad tangible, realidad que puedes ver, que puedes tocar, y había algo más confuso en su realidad mental, su estado mental, lo que le influye su pasado. Es una mujer que, bueno, la historia es una mujer que se acaba de separar, con todo lo que supone también un maltrato dentro de su relación con su marido, en un momento muy sensible porque está en ese momento en el que le pueden arrebatar la custodia de su hija, y al mismo tiempo económicamente está muy débil, con lo cual elige una casa que cuando la veáis vas a decir vaya casoplón, pero que no consiguen alquilarla porque tiene una historia detrás. Y eso pasa, eso es una realidad. Sí, sí. Y sin embargo ella empieza esa vida ahí. Entonces va en paralelo lo que ella está viviendo personalmente y se entremezcla con las sensaciones de la misma casa. Y en esta película y en esta historia yo creo que está muy bien enlazado las emociones que son sobrenaturales con las que son reales. Y yo creo que eso es la diferencia en este guión. Porque es verdad que esta película, ¿de qué habla, dirías tú? En esa unión entre lo sobrenatural y lo personal de esta madre. ¿De qué habla El vestido? Pues de miedos reales y de los miedos más profundos que tienen que ver con conseguir salir adelante. Porque cuando tú has terminado una relación en la que ha habido maltrato, no tienes tu mejor momento a nivel seguridad, y en este caso ni siquiera seguridad económica ni laboral, porque tiene que de repente hacer proyectos que trae el personaje de mi hija, que dice, yo es que no quiero hacer esto, o sea, yo hago arte y me estás pidiendo que haga... Sí, que pinte un perro. Una chorrada, que haga un perro. Yo creo que aquí se muestran las inseguridades a través del personaje real y sus vivencias y a través de lo que puede ser la relación madre-hija y ese miedo de pérdida en un momento en el que tu hija todavía es pequeña y necesita cuidado y no quieres que se vaya con ese señor que no, claro, que no va a tener un trato que la haga evolucionar ni en el que se sienta segura. Sí, porque el terror son burbujas mentales, ¿no? O sea, sí. Son espacios de... porque bueno, es que claro, estábamos hablando antes de que tú has hecho comedia, hiciste la película La comedia de Fenómenas, que era súper graciosa. Fíjate, es verdad. Pero también tenía, terror con... Sí, pero tenía una parte muy oscura y es que eran 3 parapsicólogas que eso ha existido. Sí. Entonces, claro, a mí me removió un poco el hecho de que estaba basado en hechos reales, que haya habido 3 mujeres que vivían de eso directamente. Yo decía, madre mía, qué mal rollo o qué fragilidad mental. No sé si para ti el terror es más fragilidad mental o que hay algo que realmente, no sé si tú crees en algo o es solo fragilidad mental para ti el terror. Pues depende del momento, María. Ah, mira. Sí, depende del momento. Creo que la fragilidad emocional a veces te hace cambiar tu pensamiento, o sea, tu razonamiento, y te hace creer en cosas que a lo mejor antes no creías. Porque necesitas esperanza, y la esperanza muchas veces se busca en otros lugares. En El vestido, a mí me parece fascinante a lo largo de la historia que sientes la amenaza desde el minuto 1. O sea, es que en el minuto 1, y según empieza la película, hay una mudanza o un papá con su hija, pero la dirección de fotografía, ¿sabes? La luz, la ambientación, el silencio a veces, el viento, las hojas que se mueven, de repente sientes ya desde el principio que hay una amenaza y no sabes muy bien de qué es. Entonces, eso a nivel personal muchas veces lo transformas en algo curioso si estás bien emocionalmente, y en algo que te atenazas si lo conviertes en miedo.
No, eso es que, claro, es verdad que desde el principio caen las escaleras y ya se monta... Y ya dices, madre mía. Sí. También es verdad que en el terror dices, no bajes al sótano. Sí, no subas al altillo. No entras en la casa. Bueno, pues no va y entres... sube o baja. Sí. El terror es verdad que está ahí. Y tú ahora echas la vista atrás y desde aquella Belén que empezó, ¿tú cómo lo ves? Tú dices, ¿qué sorpresa o es natural? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este camino que estás recorriendo a lo largo de los años? No, o sea, no es natural. O sea, quiero decir, si lo piensas con respecto a muchos años atrás, no me parece natural. O sea, yo cuando empecé en esta profesión nunca imaginé, para empezar, que fuera mi profesión para toda la vida. Incluso hay momentos a lo largo de mi carrera, cuando cumples una determinada edad, que dices, oh Dios mío, ya está, esto se ha acabado. Y sin embargo continúas. No es natural. Lo que pasa es que siempre he tenido esa sensación de pa'lante. Te caes, te levantas, porque para el público puede parecer que ha sido continuado, claro, y que ha sido natural. Pero de verdad que de una manera individual no es así, es como la vida. Bueno, pues es natural vivir, bueno, sí, pero la enfermedad no la tenías prevista, o una pérdida no la tenías prevista, aunque haya una enfermedad larga. Cuando hay una pérdida, aunque hayas vivido una enfermedad anterior larga de alguien que tú quieres mucho, es que no estamos preparados para eso, María. Es una desgracia. Yo creo que las pérdidas las llevamos mal, con lo cual ha habido cosas que has ganado a lo largo de los años, pero también ha habido muchas pérdidas que te influyen como individuo y te influyen en tu trabajo. Pero mira, tú tienes como una solidez que también posiblemente está relacionada con haber tenido una existencia con baches reales y duros y no. Uh-huh. Y por ejemplo, es una cosa cómo te relacionas con la edad. Dices, tienes una edad y dices, vas a desaparecer. Y tú sigues ahí, cumples años y sigues ahí, lo cual es fundamental para todas nosotras. También te digo. Y además con una valentía porque, por ejemplo, un funeral de locos se montó la Mari Morena cuando tú hacías de madre de Ernesto Alteria, 6 años menor. Y entonces a mí me decía, miraban a Belén, digo, no mires a Belén, mira a los productores. ¿Cómo te sentiste cuando hubo todo ese guirigay? Bueno, también es verdad que como somos actrices, en un momento dado podemos hacer un personaje que tenga más edad que nosotros. Entonces a Manolo Gómez Pereira le dije, oye, yo si quieres físicamente, además yo el físico lo controlo mucho, porque bueno, soy bailarina y controlo mucho mi físico, le digo, yo te hago una mujer que tenga la edad que tiene. No. Digo, pero vamos a ver, Manolo, por favor, es que Ernesto, que tenemos casi la misma edad. No, y claro, con ponerte el pelo blanco, pero sí que es verdad que también hay que ver el código que estás utilizando. Y el código que utilizó en ese momento Manolo, que me pareció fascinante porque es un mago y un director estupendo, iba buscando una cosa diferente, o sea, personajes con su propio conflicto, pero la comedia surgía de que no había forma de que se entendieran. O sea, de verdad, había tanta individualidad entre unos y otros que solamente al final, cuando hace el discurso final, dice, oye, vamos a ver, aquí cada uno puede elegir la vida que quiera. Pero son estas familias que las cosas no se hablan y como no se hablan, no pasan. Pues esto fue un poco igual. Esto no se habla, pues no está pasando. Pero lo que acabas de decir de que te da igual, voy a ser sincera, María, hay momentos en los que los años te pesan. O sea, ahora mismo me da exactamente igual. Pero sí que hay momentos en los que piensas, bueno, como he cumplido esta edad, ya no voy a poder hacer esto, ni esto, ni esto, a nivel profesional y a nivel personal. O sea, a nivel incluso que tu físico te acompañe. Pero es que es por la educación que tenemos, es por la cultura que tenemos, es que es mentira. Ya vas notando tú las cosas que puedes hacer o las que no puedes hacer, pero por cumplir una cierta edad no tienes que negártelas si puedes hacerlas. Pero no a las mujeres no tienes la sensación de que se nos ha negado lo que puedes hacer. Sí. Vamos, yo tengo amigos que me dicen, bueno, normal porque tú ya...
Y yo digo, ¿a qué eso no se lo dices a Perenganito que tiene Totalmente, mis años? María, es que es injustísimo. ¿A que no se lo dices? Y entonces se quedan un poco así y dices, es que, no, o sea, ¿tú cómo te relacionas con con esta injusticia que yo me está aquí? relaciono mal, María. Acuérdate cuando, o sea, ¿te acuerdas en la película que hizo Julia Roberts, que hacía mucho tiempo que no aparecía y se la criticó porque, bueno, es que está mayor? Digo, perdona. Bueno, Jodie Foster, a Jodie Foster por una serie, también dijeron los críticos que es que lo peor es que estaba mayor. Pero, y es verdad que eso no se dice de los hombres. Es más, no es que no se diga de los hombres, es que, bueno, qué interesante. Y ahí físicamente tú te tienes que mantener, que muchas veces dicen, bueno, si estáis muy obsesionadas con el físico, no, hombre, hay que mantenerse bien porque realmente además las condiciones en las que rodamos no son normales. O sea, yo en su momento a mí me dio un ictus, tengo ahí mi estén en su sitio y tal y cual, que al principio incluso eso quise esconderlo porque digo, no van a querer que trabaje porque puede ser peligroso para el rodaje. Y mi neurólogo me dijo, ahora estás mejor que antes. ¡Qué maravilla! Sí, ahora estás mejor que antes, pero físicamente yo me tengo que mantener bien. Es igual que un cantante tiene que mantener su voz bien. O sea, quiero decir, dicen es que sois esclavas. Bueno, pero es que también hay que entender que es que tienes que estar sana porque soportamos a -4 grados estar con tirantes y en chanclas o en bañador y en bikini y 12 horas de rodaje. Bueno, es lo que me decías antes, que tú no tienes ni frío ni calor y no te molesta ya rodar con frío o con calor. Tengo el termostato roto. Tienes roto, eso es un superpoder también, ¿eh? Hace calor. Sí que es verdad que hay algo mental en el que dices, el frío existe. Pero es que claro, como cuando llega en acción lo tienes que hacer, pues venga, porque si no también eso retrasas. Pero sí que es verdad que se sigue tratando mal a las mujeres. Nos va a costar mucho eso, pero hay que decirlo. Es que también tienes una experiencia que te permite mostrar determinadas cosas que cuando tienes 20 años no eras capaz de hacer. Entonces, también es verdad que no hay que decir, bueno, pues ahora una cosa por otra. Es que eso sí que es natural, que vayamos cumpliendo años. Y eso no quiere decir que no tengamos cosas que contar, es más. Podemos contar cosas con más conocimiento de causa en algunos momentos y dejar también que las nuevas generaciones nos cuenten qué es lo que piensan ellos, porque estamos viviendo un momento también tecnológico, etcétera, que nos tiene, que tampoco puedes decir, bueno, es que las jóvenes no tienen ni idea, no, cuidado, tienen su pensamiento propio. Y puede gustarte o puede no gustarte, pero también tienes que ser más permeable a aquello que llega nuevo. Pero aquello que llega nuevo no quiere decir que tú que tienes más años no sirva. Y a ti te pesa ser, porque tú eres muy representante, o sea, tú no representas porque dices las cosas, y eso es muy importante. ¿A ti te pesa ser mascarón de proa? De la edad o de la enfermedad, o sea, ser una mujer que dice las verdades de la vida sobre sí misma. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido, ahora ya lo he dejado un poco atrás, pero ha habido un momento en el que te ponen el cartel de fuerte y, caray, por Dios, o sea, pesa mucho esa mochila porque es que ya da igual las hostias que te peguen. Es que es como te vas a levantar, no, perdóname, o sea, yo me levanto, pero es conveniente también que alguien me cuide. Que no sea yo siempre la que está cuidando. Porque hay un momento cuando llegas a tu casa y estás sola que dices, ¿qué sentido tiene esta vida? O sea, es que no puedo más, estoy agotada. Entonces, el ponerte el cartel de fuerte siempre ha parecido que era algo maravilloso. Y en las mujeres mucho más. ¿Por qué? Porque le metes muchas horas al trabajo. Porque luego llegas a casa y sigues trabajando. O sea, quiero decir, trabajando, a ver, lo haces con amor y con todo lo que tú quieras, pero son más horas que estás ocupada en algo. O sea, tienes que organizar una casa, que es como organizas una empresa y es como, qué cansado estás. Bueno, pues que la casa es una empresa, con amor, pero es una empresa. Sí. O sea, y resulta que eso no se valora y nosotras somos de la generación en la que estabas trabajando y no querías decir que estabas cansada porque entonces te decían, pues deja de trabajar, pero que señor, que no quiero dejar de trabajar, sí. Que es que me gusta mi trabajo, es que me forma como persona. Sí, es verdad, sí, porque es verdad que ahora es una cosa maravillosa que las mujeres más jóvenes comparten la maternidad de una manera real,
que antes pues no era tan así, pero bueno, y no todas también. No todas, María, no, o sea, claro, no. O sea, mucho, está como hay mucho. unas maternidades igualitarias o unas que son maravillosas, pero es verdad, como tú dices, no, y bueno, no hay por clase social, porque mucha gente no puede. Es que si económicamente no te lo puedes permitir, ahí estás, haciendo las dos cosas a la vez. Exactamente, eso está clarísimo. Bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y nuestra pregunta es sobre ¿con quién se tomaría un café Belén Rueda? ¿Del cine actual o del pasado? Una charla. Pues mira, ¿sabes con quién me encantaría tener una charla? Con una mujer que me parece que en su momento fue rompedora, y es Katharine Hepburn. Me parece una mujer tan interesante, tan libre, en un mundo en el que no era fácil, en una profesión en la que no era fácil, que rompió moldes en todos los sentidos, a nivel laboral y a nivel personal, de decidir sobre su vida. Sí que es cierto que tenía, como estábamos diciendo ahora, una posición económica que le podía permitir eso. Pero también es verdad que otras que tenían esa posición económica pues estaban calladitas y decían, bueno, no me complico la vida. Me encantaría tener una conversación con ella porque esa manera de complicarse la vida es crecer, es estar en desacuerdo con las normas que estaban preestablecidas en ese momento y que estaban preestablecidas por hombres. En la que, y además era una época también para las mujeres complicadita. Totalmente, sí, porque estaba 70. ella, pero también poco más o menos coincidía con la estampa de Doris Day, ¿no? Como claro. una América que quería a los ángeles de la casa. Belén Rueda, es maravilloso escucharte, de verdad. O sea, ha sido un placer. Se estrena mañana El vestido y la veréis en otro Tengo registro. que decir una cosa sobre las películas de miedo. Yo recuerdo que cuando hice El orfanato había una película que nunca había acabado de ver hasta el final, que era The Shine, o sea, El resplandor. Y porque tenía miedo. Entonces, las películas de miedo, y en este caso como la del vestido, tratan no solamente el susto por el susto, sino que te hacen reflexionar sobre determinadas cosas que son miedos que tú puedes superar si les das una visión diferente, ¿vale? Entonces, porque es que es de miedo y a mí las de miedo es que lo paso muy mal. Yo creo que una vez que estás en el cine, porque es una película para verla en el cine, por la dirección de fotografía, la dirección de Jacob ha sido maravillosa, todos los actores, y además somos muy poquitos, somos 4 actores nada más, o sea que ha sido realmente muy intenso. Hay algo que tiene el cine, esa oscuridad, que te hace vivir un momento en el que es un miedo, pero que es sanador. O sea, yo lo he descubierto a lo largo de los años porque realmente yo no era consumidora de películas de terror. Y ahora lo soy porque creo que te aportan también muchas otras cosas que, bueno, pues que en situaciones normales no vivirías. Bueno, pues es verdad. Además, en el vestido tiene una parte final muy sorprendente. Sí. La verdad. Y bueno, no voy a decir más, porque no puedo decir más. No hagas spoiler. No, claro, no puedo decir más. Pero muchísimas gracias, porque Gracias es verdad, a es un vosotros. placer hablar contigo, porque la película se convierte en un árbol, ¿no? Lleno Sí. de matices y es maravilloso escucharte, Belén. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y seguimos en la script. Quel est Armando? Não. O nome dele é Marcelo. Você não sabe com quem você tá se metendo, rapaz. Hombre dirá que Brasil melhor, com menos pirraça. Bueno, pues hemos llegado a un momento de máxima felicidad para mí, y es recibir a las hijas de Felipe, Ana Garriga. ¿Qué tal, Ana? Hola, muy bien, contentísima de estar aquí. Y Carmen Urbita. Hola, María. Bueno, además ha sido precioso porque salía Belén Rueda. Ha sido increíble el ¿Y qué ha momento de la pasado? llegada. Que lo cuenten ellas. Nos hemos quedado boquisecas absolutamente. Absolutamente. Ver a Belén Rueda delante de nosotras, un cutis increíble, una presencia impresionante. Y nos ha dicho Sí. que nos escuchaba, entonces ha dicho María, son las hijas de Felipe. Y he dicho, pero si yo os escucho cuando hago deporte. Y nos hemos quedado, Carmen y yo, absolutamente con la mandíbula en el centro de la tierra.
y le hemos podido dar una copia de instrucción de novicias, cosa que nos ha dado mucha alegría también. Bueno, instrucción de novicias, que nosotras aquí siempre decimos cuándo se estrenan las películas, y desde el 5, porque esto se emite el día 13 de febrero, pero ya está en las librerías, instrucción de novicias. Y francamente, es que ellas son... vosotras habéis solidificado esta pasión conventual, le habéis dado la teoría, sois académicas, doctoras, megadoctoras. No, eso es muy importante, porque en este mundo tan superficial, vuestra profundidad oceánica, tal. Entonces, primero tengo que preguntaros por qué en el libro decís que sois que Las hijas de Felipe es un colectivo y no un podcast. Formáis parte del colectivo Las hijas de Felipe. Yo creo que eso fue una decisión. Fíjate, me acuerdo que hace ya muchos años, fuimos al podcast que tenían Enrique Aparicio y Perra de Satán, cuyo nombre que se llama Patricia Cepeda, creo. Beatriz. Y entonces ya ahí empezábamos a hacer cosas que como que colindaban con el podcast, y me acuerdo que Enrique dijo, bueno, ya no solo sois un podcast, y yo creo que lentamente la idea del podcast, que es claramente de donde venimos, y yo creo que por lo que más se nos reconoce, pues ha ido desbordándose con otras actividades. Sí, yo creo que empezamos como el formato en el que primero tuvimos salida fue el podcast, porque era lo más fácil en la situación en la que estábamos haciendo esos doctorados, que por cierto me ha gustado mucho lo de megadoctoras, porque hay tanto sufrimiento detrás que se siente bien poder decir algo tan hiperbólico. Me encantan transdoctoras, todo lo que le puedas echar ahí está bien. Y era como la salida más fácil que teníamos en aquel momento, que solo nos pedía coger un teléfono móvil, encerrarnos en su cuarto de baño, echar colchones para colchar todo aquello y empezar a grabar. Pero ya en aquel momento ya nosotros éramos conscientes, para empezar, de que somos dos criaturas profundamente textuales, mucho más que o sea, el podcast nos encanta como formato ahora, pero en aquel momento quizá lo más intuitivo habría sido hacer algo textual, como hemos acabado haciendo. Claro. Pero sí, hemos acabado haciendo cosas de todo tipo, como, no sé, con textos curatoriales. Una exposición. Una exposición, hacemos muchos episodios en directo. Algunos lo hemos hecho subidas a unas bicicletas estáticas, no sé por qué acabamos haciendo aquello. Así que sí, ha ido diversificándose la cosa. Pero es muy interesante porque decís lo del colectivo, habláis de vuestro podcast es un rinconcito terapéutico y es una nueva forma de feminismo. ¿Qué es? ¿Qué sois? ¿Sois una secta? ¿Una secta feminista totalmente inesperada? No lo había pensado así. Quizás se pueda como revalorizar o lexicalizar de nuevo como el término secta y apropiárnoslo. Yo creo que sí que como que empezamos a generar nuestro contenido, creo que también como en un momento muy preciso en el que podía parecer como que las consignas del feminismo que habían estado soterradas durante un tiempo y de pronto se habían como sobreexplotado camisetas, Inditex, como feminismo, y empezaba a haber como cierto desencanto, y creo que nosotras llegamos como paradójicamente como con un frescor que venía del pasado, y nosotras siempre repetimos que algo que sentimos que apela mucho a la gente que nos escucha es la idea de poder encontrar una genealogía, o sea, como que de dejar de sentirte a la deriva y de pronto darte cuenta que a lo mejor hace 400 años, 500 años había mujeres que tenían las mismas angustias o similares y inquietudes también parecidas a las tuyas y respuestas, bueno, pues como condicionadas por sus situaciones históricas, que yo creo que eso a la gente le gusta, quiero pensar. Yo creo que sí. También me gusta mucho que nos hagas repensar la idea de colectivo, porque aparte de venir, de hacernos pensar en esta genealogía de la que habla Ana, que nosotras intentamos recuperar, creo que en nuestro colectivo, en el colectivo Las hijas de Felipe, hay mucho de todas nuestras oyentes. Que es que, claro, es que yo siento que soy parte del colectivo. Digo, yo quiero pertenecer a esta comunidad. Claro. Es que nosotras siempre desde que empezamos el podcast al principio teníamos muy pocas oyentes, pero eran muy, muy, muy devotas y lo han seguido siendo. Tenemos
oyentes cuando decimos que es un rinconcito terapéutico, es que es verdad que se ha convertido como en un espacio con lenguaje compartido, con sintagmas que nosotras arrojamos en los episodios y que de pronto nos lo devuelven las oyentes a través de mensajes con su propia interpretación o con maneras de usarlo nuevas, y eso como que es un espacio muy terapéutico y muy sí, no sé, como no, es que no quiero decir la palabra instrumentalizar porque suena poco barroca, no me encanta, pero sí casi como medicalizar el pasado, como utilizarlo, pues eso, terapéuticamente de una manera en la que nos sirva hoy. Sí. Y bueno, yo soy terriblemente periodista y telegráfica, no puedo evitarlo. Entonces, utilizáis el concepto convento portátil, que bueno, ellas son pop totalmente, porque es las comparaciones entre Paris Hilton, o sea, todo bueno, vamos a ir primero con el convento portátil. ¿Qué es vuestro convento portátil? ¿Qué es? Yo creo... A ver, se me ocurre creo que podemos explicarlo como hilando, yo creo, como que dos momentos. Por un lado, el primer episodio en directo que grabamos fue en el año, yo creo que 2022, en la Casa Encendida, en un festival de cultura digital que se llamaba Me Gustas Pixelade, y estaremos eternamente agradecidas a Matías por invitarnos, y nosotras estábamos flipando como qué hacemos aquí. Y en ese momento nos comentó, dijo, oye, pues, cuidado porque parece como que lo que hacéis es un poco como de nan-washing. Y entonces Carmen y yo ahí nos quedamos un poco perplejas pensando, ostras, o sea, hay que tener, ¿sabes? Nosotras que estábamos en aquellos entonces mucho más también encerradas en nuestras celditas académicas, que de pronto salir al mundo a reivindicar, bueno, pues estas figuras que no dejan de formar parte de la institución católica, ahí como que nos quedamos. Y cuando llegó el momento del libro es como... Madre mía, ¿cómo reclamamos el convento? Porque hay muchas aristas que son muy difíciles de reclamar. Y ahí Carmen se acordó de la monja que había hecho su convento portátil yéndose hasta Filipinas. Ella, que conservó estas monjas clarisas que de Toledo se fueron de hecho lo contamos en el libro, se fueron a Filipinas y decidieron mantener pues, su convento en su barquito como para intentar mantenerlo siempre junto a ellas, y fue una manera de pensar, por lo que tú decías, como que nosotras llevábamos tantos años leyendo y viviendo dentro de un convento construido por las académicas de los años 80, feministas, para las que no cabía ninguna duda de que el convento de los siglos XVI y XVII fue un espacio de protofeminismo, si se quiere. Hay millones de debates sobre si utilizar ese término o no, pero cuando de pronto nos dimos de bruces con sacar el convento de ese rinconcito académico y de pronto traerlo al presente en diálogo con la cultura pop, y de darnos cuenta de que para cierta gente podía haber un momento de, oye, pero cuidado con volver a encerrarnos en el convento y demás, nos dimos cuenta de que había que explicarlo. Y obviamente, si nosotras no nos hemos metido en el convento, si nosotras, que además es que nada nos puede gustar más que un hábito, un nombre que nos aúne a todas, no somos las esclavas de Cristo, pero somos las hijas de Felipe, tenemos que tener como algo que nos gusta mucho, como esa consistencia colectiva, o sea, como algo que nos agrupe. Pero si no lo hemos hecho y no estamos dispuestas a abandonar devaneos del siglo XXI ni muchísimas otras cosas que hoy no nos permitiría el convento, obviamente no estamos empujando a nadie que lo haga, pero sí que es muy importante mirar al convento del pasado, rescatar las herramientas que nos sirven de entonces, que fueron tan importantes para tantas mujeres que vivían en un entorno que les permitía muy poco movimiento, igual que de la misma manera hoy también tenemos hay muchos como elementos exteriores que nos limitan, cuál es nuestro campo de actuación. Mucha vigilancia, la vigilancia del cuerpo, todo el rato hay unas amenazas, hay un corporativismo que parece que está un papa ahí arriba. Entonces, cuando vives constantemente atosigada desde muchos lugares, ¿qué tipo de herramientas tienes y de qué herramientas puedes aprender del pasado y convertirlas en tu convento portátil para sobrevivir hoy? Y claro, vosotras os he llamado un poco como las gurús que nos ayudéis a entender el momento pasión conventual. Has dicho, Ana, lo del nan-washing, que sería como el blanquear a las monjas, que ha sido uno de los temas más controvertidos con la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que es la gran, bueno, pues supongo que también barrera en los Goya.
y que vosotras en Los Ferois dijisteis que es una película de terror conventual. Entonces me gustaría que lo vais a tener que hacer ya todo de aquí hasta el final de año, un poco que nos expliquéis qué es para vosotras los domingos y por qué creéis que ha producido esa controversia, ¿no? esa lucha entre la gente de mi generación que considera que es una película que blanquea a los conventos. Qué fuerte eso. Es que sí. Eso me impresiona muchísimo. Es que lo hablábamos, es que no Carmen lo y entiendo. yo, o sea, como que a mí me cuesta, y es que lo comentábamos además el otro día, como que me cuesta mucho que pueda haber espectadoras y espectadores que se sienten a ver los domingos y la sientan como una película imparcial y que blanquea a las monjas y que no ve como bueno, pues como las estrategias de manipulación que logran convencer como a la niña para que entre como novicia. O sea, es que a mí, claro, yo no sé si es una quiebra generacional o sea, como que, no sé, como que me cuesta mucho pensar como que o sea, el papel que hace Nagore Aramburu es como una monja espeluznante, o sea, da auténtico terror y creo que también como gran parte de la genialidad de la película, que me parece una obra maestra, es que ha logrado como conseguir un equilibrio muy precario que logre como, no sé, como no posicionarse y que a cada persona le alimenta su propia posición ideológica en torno a que una niña de 17 años profese. A mí, porque tú la viste antes que yo, sí. Y recuerdo que me dijiste esto último, como no posicionándose te permite un poco, y permite a cada persona interpretarla de cierta manera, también desde su lugar, pero aún así, como me habías dicho esto, cuando por fin la vi y la seguí efectivamente como una película de terror vocacional, como un thriller, es que estuve sentada en el borde de la silla todo el rato, yo todo el rato pensaba en esto que me decías, pero ¿cómo? O sea, ¿desde qué lugar? No sé, viendo el director espiritual, esa conversación espeluznante de este adulto con esta niña adolescente sobre su sexualidad. O sea, me costaba mucho entender esa posición desde la que la ves y piensas hay cierta reivindicación de la cultura conventual aquí. Me costaba muchísimo. Creo que también puede ser que lo que sí quizá marque más, o sea, generacionalmente pueda chocarnos menos a gente de nuestra generación o podamos empatizar más con eso, es que desde luego no hay ningún juicio y está tratado con muchísima sensibilidad la fe de la niña o la búsqueda espiritual de ella. Entonces quizá eso sea lo que más sigue causando todavía rechazo o no lo sé. Pero a mí me sorprendió muchísimo eso. Yo creo que también, o sea, es más, yo creo que he llegado a, o sea, como a sentir que en los domingos había como hasta una crítica soterrada a la búsqueda de comunidad que la gente mucho más joven que nosotras, o sea, que los chavales y las chavalas que tienen ahora 19, 20, 22 años, que tienen como una sensación de alienación y de soledad y están agrupándose en lugares muy equivocados, que puede ser una comunidad de incels en internet o de pronto chiflar y meterte a un convento de clausura con 17 años. O sea, como que pero la veía, y supongo que la veía yo desde mi ángulo, la película, pero me cuesta mucho entender otra lectura. Sí es verdad que justamente el otro día, hablando como con una conocida, me dijo que su madre, que es conservadora y súper religiosa, le pareció una película preciosa sobre la vocación de una niña. Claro, pero dicen, claro, también que la derecha, más derecha y más reaccionaria, no sé si Munilla, el obispo de Munilla, no sé cómo se llama ese señor, pero que es un señor que había dicho cosas como que el aborto es como el despido libre, o sea, un bárbaro, y entonces dijo que en realidad la película estaba muy bien porque representaba la cara real del anticlericalismo. Wow. La portada esa del ABC que me mandaste. Claro, el ABC de pronto quiere reivindicar como productos culturales nuevos de un nuevo conservadurismo cultural tanto el disco de Rosalía Lux como la película de los domingos y seguirá sorprendiéndome. Bueno, tengo que... es que es demasiado, todo es demasiado, pero necesito también que... Bueno, he notado, o sea, es muy duro notar que la parte generacional es una ruptura total, lo veo clarísimamente, entiendo la parte de mi generación y entiendo la vuestra, lo cual me hace estar en un momento, estar en parte en vuestra secta que me parece muy algodonosa, pero hay otra cosa que también me vuela a la cabeza y es Lux. No, perdón, lo siento, caos total, no pasa nada. ¿Habéis hablado con Alauda? ¿Conocéis a Alauda Ruiz de Azúa?
Yo no la he conocido. Yo la he conocido, vamos, yo muy, o sea, de Hola y Adiós en San Sebastián, y que le hice una pregunta en la rueda de prensa de los domingos, pero no la he conocido como cercanamente, la verdad. No. Bueno, pues yo la voy a ver el día 5, por eso, y pienso preguntarle. Pues le presentas nuestros respetos. Claro, por supuesto. Así serán. Y luego también me gustaría vuestra interpretación de Lux, ¿no? De Lux, que también ha recibido bastantes zurriagazos. Sí. Rosalía por ser escapista, ¿no? Ideológica, y entonces, bueno, pues un poco arribista, que ahora ha aparecido en un concierto pro Gaza cuando no tal, y bueno, ¿qué os parece Lux? ¿De dónde bebe? ¿Qué tiene de pop y qué de impostado o no? Yo creo es muy difícil. Nos han preguntado muchísimo, como imaginarás, sobre Lux. De hecho, cuando salió el disco, antes de que saliera el disco, salió solo la portada y ya nos estaban preguntando y decidimos hacer un voto de silencio un poco por cautela, por saber de qué iba a ir realmente aquello y poder escucharlo y no sé, no decir como cosas que todavía no sabíamos. Y de hecho, creo que en parte de la recepción de todo el fenómeno Lux, sigo teniendo la sensación de que hay hay una distancia muy grande y se engloba todo en lo mismo entre el disco y la música del disco, que bueno, en temas musicales no me voy a meter, no estamos bendecidas con el don de la musicalidad, ninguna de las dos, pero las letras yo creo que están inspiradas como por un mundo que puede ser como espiritual, religioso, mística, santas, no sé, de la manera en la que ella lo haya digerido o lo haya... Y creo que hay un juego como bastante... que a mí me gusta bastante, como lo que hace con las letras y siento reconocidas muchas cosas que creo que es lo que funciona con nuestras oyentes también, como de todo aquel pasado o de todo este mundo místico religioso tú te lo llevas a tu propio mundo diario fuera completamente del convento, pero creo que luego también en la comunicación y lo que se ha hecho alrededor de eso hay como quizá cosas que hemos entendido menos o que se han entendido menos, no lo sé. Y sí, creo que también hay como algo... O sea, algo para quien no nos haya escuchado nunca o no nos haya leído nunca, es como que Carmen y yo recuperamos un convento y unas monjas total y completamente desgajadas de la espiritualidad. O sea, como, de hecho, creo que nuestra editora estadounidense en algún momento nos dijo: es fortísimo que hayáis escrito un libro sobre monjas y Dios está casi ausente. O sea, como que nosotras hablamos de unas monjas que están negociando hipotecas, fantaseando con comerse un bizcocho con sus amigas, o sea, como que creo que nosotras hemos estado como tan apegadas intentando recuperar con mucho rigor como un pasado femenino que resulta que estaba en los conventos porque no queda huella de todo lo demás, que yo creo que también todos estos como relecturas como más espirituales, más místicas, es que a nosotras de hecho como de misticismo apenas hablamos porque es una cosa súper compleja que nos cuesta mucho entender. Entonces yo creo que hay algo en el disco que es como que se acerca a una espiritualidad que es muy distinta a nuestra manera de... Pero ahí voy, creo que precisamente en lo que más podemos conectar nosotras con el disco es en la parte que no es espiritual, ni es religiosa, ni es mística. Es que hay una canción que se llama Sauvignon Blanc y creo no sé, he leído que esa está inspirada por Santa Teresa, no lo sé, pero está hablando de desasimiento, que es una cosa de la que escriben muchísimo las monjas y hemos hablado mucho de eso en el podcast, pero hay un reverso, está hablando en realidad de cosas todo el rato de una materia, como que la canción tiene muchísima materialidad y tiene muchísimos objetos y tiene zapatos Jimmy Choo y en realidad eso es lo que les pasaba a todas estas monjas. En realidad es como si Rosalía estuviera impersonando la construcción de santidad a la que nosotros le encontramos todas las grietas siempre en nuestras monjas, porque lo que nosotras siempre vemos es que detrás de todo este discurso místico, religioso, hay una construcción discursiva y al final hay palabras y creo que hiperformatividad y creo que eso se ve, su disco de hecho es un poco un reflejo de eso, porque aunque su discurso comunicativo hable de mística, de religiosidad y de una espiritualidad con la que nosotros la verdad en eso no podemos conectar, luego las letras de las canciones en realidad vuelven a ser todo palabras, materialidad y discurso, que es lo que... Y hay una cosa preciosa de vuestro convento portátil, es que siempre empezáis con
¿qué has comido, Carmen? ¿Qué has comido, Ana? Y me gustaría un poco que desarrollarais, porque eso es totalmente, es una conversación de mujeres total. O sea, yo recuerdo a mi madre, ¿qué ponemos de cena para Nochevieja? Una amiga, ¿qué has gobernado la comida? Dicen en Murcia. Y entonces me gusta, porque vuestro convento es verdad que es terrenal totalmente, y me gustaría un poco que nos explicarais por qué empezáis siempre, que coméis poco, por cierto. Esto molesta mucho a muchos hombres que nos escuchan. Sí, les molesta muchísimo. Claro, porque es una cosa como muy femenina. Porque les parece irrelevante, porque todo lo doméstico, íntimo, ritual, eso nos lo han dicho, les parece irrelevante. O sea, es como, ¿por qué vengo yo aquí y le hago clic a un episodio sobre Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, el Concilio de Trento, y 16 no me hables, minutos escuchando lo que han comido o han dejado de comer? Y por les eso molesta no hemos dejado de hacerlo muchísimo. Nunca, y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque precisamente es una manera de reivindicar que la historia, como que siempre son pues grandes figuras. Y huir de la épica también. Huir de la épica y volver a lo doméstico, a lo íntimo y a lo rutinario. Y eso les molesta mucho, sí. Sí, yo creo que la idea surgió porque, esto lo hemos dicho muchas veces, la que era como muy buena oyente de podcast antes de que los podcasts se popularizaran era Carmen. Yo no había escuchado un podcast, la verdad, en mi vida, y sigo siendo bastante mala oyente de podcast, y ella me dijo, necesitamos como una frase para, ¿sabes? Como una frase para empezar. Y es verdad, bueno, lo seguimos haciendo, yo creo, pero en Providence con muchísima más intensidad llevábamos como como una disciplina como militar de preguntarnos qué habíamos desayunado, qué habíamos comido, que yo creo que había como disfrute, pero también un poco de control, de asegurarnos que estábamos como las dos en el bienestar y que nos estábamos alimentando. Y era, yo creo que también como nuestra manera como de realmente como de crear un espejo de nuestra intimidad en el podcast. Sí, totalmente. O sea, como de invitar a la gente a que entrara un poco como en nuestro mundo y se sintiera como en casa. Bueno, es que tanto en el libro como en el podcast hay una entrega, en fin, hay un voto de estudio que es atroz. Vuestra vida es, además siempre estáis todo el rato la espalda dolorida, o sea, y es verdad que es muy de mujeres hablar de cómo estás. Vamos, primero se habla de cómo estás y luego ya viene Felipe II, que por cierto vuestro podcast se llama Hijas de Felipe, por un epistolario que me gustaría un poco que nos contarais, porque aquí tenemos que entrar un poquito en ver cómo entramos en ese mundo vuestro. Claro, nosotras decidimos ponernos el nombre de las Hijas de Felipe no por devoción por Felipe II precisamente, sino porque nos vimos reflejadas en la palidez de un retrato de sus hijas, las infantas Isabel. De una foto muy concreta nuestra. Isabel, claro, Eugenia y Catalina Micaela. Hay un retrato de Sánchez Coello en el que, bueno, pues estábamos en un mal momento y bueno, siempre la palidez y las ojeras, la verdad, siempre nos han acompañado más allá. Estamos mucho mejor ahora. Quizá, pero bueno, en aquel momento nos hizo gracia, pero es verdad que como muchas de las cosas que hacemos las teorizamos después, pero ahora pensándolo fue una muy buena elección porque hablar de la historia del siglo XVI o del siglo XVII, claro, hay grandes figuras como Felipe II, pero de pronto hablar de las hijas, de la intimidad, hicimos un episodio sobre el epistolario, o sea, las cartas que hay entre Felipe II y sus hijas, en las que él habla de todo aquello que no te imaginas a Felipe II, el gran rey del siglo XVI, hablando pues, de la menstruación de sus hijas, de qué han comido, de si les sienta mal el melón, del calor que hace, de la temperatura, o sea, como darle a figuras como Felipe II o a Lope de Vega, que también hemos hecho algún episodio sobre él, estas grandes figuras canónicas del siglo de oro, el reverso de lo íntimo y de lo femenino, es algo que también nos interesa mucho. Claro, esto es un programa de cine y a mí no me gusta mucho el género del non-exploitation. Me parece que es una mirada repugnante en realidad y superficial, pero epidérmica y horrible sobre las monjas. Entonces me gustaría también que nos contarais cuáles son vuestra gran película, la que está en el altar. Yo creo que para mí, que no es una película, pero es con mucha diferencia la serie de Josefina Molina, de Santa Teresa. O sea, me parece, Velasco, con guión de Carmen Martín Gaite, Concha Velasco, o sea, me parece de verdad, o sea, que además, si te sabes ya todo de la vida de Santa Teresa, es un absoluto disfrute, lo bien, o sea, es increíble el nivel de rigor y de disfrute y como ese cara. El otro día me mandó un email un teólogo carmelita que nos escucha y que es una persona listísima. De hecho, siempre lo digo, es la única persona
que citaba Cristina Morales en su novela sobre Santa Teresa de Jesús era Juan Antonio Marcos, que es una persona que ha leído muy bien a Santa Teresa y se refería a Santa Teresa como esa sinvergüenza. Y yo creo que en la serie está como logradísimo como el carácter de Santa Teresa en la figura de Concha Velasco. Y si la ves sin saber nada de Santa Teresa es directamente trepidante. O sea, yo creo como que no puedes parar. Entonces yo creo que para mí es... Y es absolutamente nada non-exploitation. Claro, es como el anti-non-exploitation, sí. Aún así he de decir que, claro, estamos tan seducidas por el mundo conventual que da igual lo non-exploitation, que es una película que si aparecen monjas y hábitos la vamos a ver. Hicimos, recuerdo, en una de estas derivas más raras más allá del podcast que hemos hecho, hicimos en la Serrería Belga una especie de performance. Tengo mucho respeto a las performances, así que no sé si llamarlo performance, pero hicimos una especie de lectura de monjas, de textos de monjas, se llamaba Las monjas hablan. Nosotras no decíamos nada, esta vez solo citábamos a las monjas con fragmentos de películas detrás. Y películas como The Devils o Juana de los Ángeles o incluso Benedetta. Las hemos disfrutado. ¿Incluso Benedetta? Incluso Benedetta. A ver, le tenemos mucha manía por un lado, obviamente. Bueno, es que Paul Verhoeven yo lo hubiera lanzado al fuego eterno. Pero me la volví. Pero lo ponen en canon. O sea, me pareció como, ¿pero qué es esto? No, es verdad. Es verdad que participan mucho de esta mirada desde fuera del convento, como de el convento como un lugar de psicosis colectiva, de histeria, totalmente. Sí. Son muy disfrutables simplemente por un poco de formación profesional. Pero también yo creo que tienen algo que el género non-exploitation, Benedetta, no, yo creo que se puede quedar como al margen de eso, pero pelis, por ejemplo, como Madre Juana de los Ángeles o The Devils, es que hay una cosa puramente estética. O sea, es como que hay un disfrute estético en la uniformidad del convento que no puedes apartar la mirada, yo creo. O sea, hay una increíble, la de Narciso Negro, Black Narcissus, y eso que son monjas anglicanas, que es otra cosa, pero esa película también es increíble y tiene hay como unas miradas de madre priora muy de los domingos. Sí. Y Entre Tinieblas, buenísima. Entre Tinieblas, divertidísima. De hecho, íbamos, al final no lo pudimos hacer, pero en esto que hacen a veces en verano en Madrid, que se llama Cine Caliente, de comentar, y nos pidieron que si hacíamos Entre Tinieblas. Era muy difícil, porque claro, Entre Tinieblas ya, o sea, ya te has subvertido el convento. Claro, o sea, es como que ¿qué hacemos? O sea, no sabíamos cómo acercar, o sea, ya está todo lo subvertida que se puede, ya le ha dado como la vuelta al convento 500 veces. A mí Entre Tinieblas me encanta. Sí. Y porque Santa Teresa, que os iba a preguntar precisamente porque es una rockstar total, o sea, es total, y es muy interesante porque la serie de Josefina Molina, yo la vi cuando tenía 20 años y nosotros la veíamos con respeto, pero no con devoción. Claro. Y luego, claro, leyendo que Martín Gaite, que ha sido una gran defensora de la individualidad de las solteras, ella decía que la mujer soltera se la cuenta, pero nadie habla con ella. Ella, fíjate qué bonito. Qué bonito. Claro, eso. ella, y entonces Martín Gaite decía que la mirada sobre las mujeres siempre es el enigma, porque nunca se las deja hablar, ¿no? Entonces, ¿me queréis decir qué tiene Santa Teresa, que es una rockstar a lo largo de los siglos y, como decía Paula Ortiz, todo el mundo se la apropia? Es que la película de Paula es... yo creo esto Bueno, Carmen y yo lo hemos hablado mucho entre nosotras. Escribimos una vez un textito al respecto. En contexto. Que Santa Teresa tiene algo de... O sea, su capacidad... O sea, yo creo que sobre todo era como una gran escritora. Y su capacidad de manipular el lenguaje y hacer malabares retóricos sobre el papel para lograr escribir en su momento ha permitido que para la sección femenina fuera la santa de la raza y funcionaba. Si haces como una lectura como total y completamente superficial de sus textos, funciona, o sea, puede funcionar para el régimen, pero también es como que yo creo que básicamente es mérito suyo que le funciona a todo el mundo y es mérito de lo único que nos queda de ella, que son sus textos, y son textos que, no sé, o sea, como que los puedes leer tú desde una óptica, utilizando este término que decía Carmen antes, súper delicado, como protofeminista, pero también te pueden servir como un ensalzamiento de la contrarreforma de pronto y apropiártelos de otro lado. O sea, yo creo que tiene eso como de personaje bisagra. Y le pasa a ella, y le pasan más figuras que nosotros trabajamos. O sea, se dice también mucho de Sor Juana Inés de la Cruz, es ese mismo tipo de figura. Nosotras teníamos una profesora en Brown, la universidad donde nos conocimos haciendo el doctorado,
que hablaba siempre, y ella escribió un artículo sobre esto, hablaba de figuras como Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz, como utilizando el término de Walter Benjamin de ángeles de la historia, es decir, que son casi como cajones en los que te cabe absolutamente todo, como cubitos de Kubrick que les puedes dar como todas las vueltas que quieras, pero precisamente porque ellas ya en el momento de escritura eran conscientes de que tenían que exponerse a protocolos de lectura muy distintos, que las iban a perseguir por lados muy diferentes, entonces como esa versatilidad intrínseca del texto es lo que permite que se pueda manipular y apropiar y reapropiar luego desde muchísimos ángulos. Bueno, es que habláis, en el libro habláis del merchandising, de las reliquias. Bueno, es todo es que realmente son unas idas y traídas, ¿no? De cómo es verdad que lo que te pasa, les ha pasado a estas monjas, que también me parece muy interesante, por ejemplo, en Hamlet, que es una película en la que tú viajas al dolor de una madre. No la he visto. Que, bueno, pero es muy interesante porque le estáis dando el peso emocional que vivían esas mujeres que en los siglos los ha borrado. O sea, es como que no sentían nada, quedan los gestos masculinos, pero o sea, habéis hecho un descubrimiento tremendo, y una de las cosas pop que hacéis un capítulo es el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres? Me encanta que qué pasa con el cuerpo es como han traducido, es el título como han traducido un libro que nosotras usamos muchísimo de una medievalista que se llama Caroline Walker Bynum, y el libro en inglés tiene otro título, pero como lo han traducido en español es ¿Qué pasa con el cuerpo? Y es un libro sobre el cuerpo en monjas sobre todo medievales. Yo creo que es como imposible, bueno, un poco también lo mismo que decías tú antes, que tenemos como que las mujeres tenemos como una tendencia a primero como un poco como desbrozar cómo estamos y luego ya como que podemos entrar a cómo hablamos. Pues yo creo como que para como que acceder e intentar reconstruir un pasado de nuevo como fuera de relatos como épicos y testosterónicos necesariamente pasa por las mujeres y pasa por el cuerpo de las mujeres, y todas estas monjas sabían perfectamente que su herramienta de poder pasaba por lo somático y pasaba por el cuerpo, y es como si las mujeres tenían como una responsabilidad somática hacia los otros, siempre son las que cuidan, son las que alimentan, y ellas se decían como ¿cómo puedo yo como utilizar como este arma de poder que solo tengo yo como para moverme en esferas que me están siendo negadas? Entonces... Claro. Y lo que pasa es que el reverso de eso es que era como reducto de poder, pero a la vez sometido a mil claro, controles, y sigue siéndolo. Y ahí la conexión con el ahora, yo diría que ha sido, no sé qué piensas, pero para mí creo que fue como el capítulo más difícil de escribir. Sí. Porque hay temas como, no sé, la amistad del amor, en las que el paralelismo es como, lo puedes trazar pero es mucho más agradecido. Pero el tema del cuerpo y los controles a los que estaba sometido el cuerpo entonces, ahora, y el poquito margen de actuación que tenemos en cómo encontrar, no sé, poder en la corporalidad, pero también cómo encontrar alivio a ese sometimiento del cuerpo, de los, no sé, las maneras en las que tu confesor te sometía antes a castigos corporales. Obviamente hay un salto, pero todas las directrices, como que el bombardeo constante al que estamos sometidas por cómo llevar tu cuerpo, cómo llevar la alimentación, nosotras esto lo hemos sufrido mucho precisamente por lo que decíamos antes de las horas de clausura académica, la silla, las posturas, como el mandato de salud también. Claro, como un atleta, ¿no? Sí, exacto. Que eso decía Victoria Luengo, dice que cuando hace teatro es un atleta. Bueno, creo que ha sido como el más difícil, y uno de los momentos en los que ha sido más doloroso darse cuenta de que efectivamente todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a una monja del 17, porque hay cosas que parecieran que nunca cambian, sí. Bueno, tenéis que leerlo, la anorexia, bueno, en fin, sois un poco de medium. Claro, tengo mil preguntas. ¿Qué dice el machirulismo? Uy. ¿Mal el machirulismo? Bueno, no se nos acerca mucho. Mira, a ver con el libro, porque yo creo que el libro te pone en otro lugar. El libro te sitúa en otro lugar. No se nos acercan demasiado, la verdad. Sí que estaba pensando ayer, me di cuenta que al principio, cuando empezamos, teníamos como... un grupito que yo tengo que como un grupito como de hombres del entorno académico que trabajaban las mismas épocas que nosotras, la mayoría de ellos como en Estados Unidos, así, que eran como fieles seguidores.
y han desaparecido por completo. O sea, como, sí, como que o sea, escuchar como que nuestro podcast en aquel momento era como su travesura académica divertida, pero es verdad que con el tiempo pues se han ido, esfumado. Sí, de todas maneras creo que hombres que escuchan podcast de historia nos han tenido mucho tiempo como el rinconcito de las chicas, entonces tampoco, ni siquiera ha habido como hate porque no se han molestado, creo, de entrar. No sé si ahora con el libro será diferente. Yo imagino que con el libro pasará, o sea, yo creo que una reacción esperable de quien lee el libro es como, ¿por qué pudiendo escribir como un ensayo histórico de verdad sobre monjas? Porque han hecho esto como muchísimo más como transversal y como con guiños de mucho más humor. Y que o sea, les va a parecer lo mismo que nos preguntemos qué hemos comido hoy. Les va a parecer frívolo y femenino. Pero luego hay grandes sorpresas. O sea, hay como, yo creo que una de las personas cuando antes decías lo de por qué nos llamamos las hijas de Felipe y aludíamos a las cartas, el momento de la foto, de empezar el podcast, todo coincidió con una visita que orquestamos nosotras a Brown de un historiador increíble que se llama Fernando Bouza, pues que él es maravilloso y él es el editor de las cartas de Felipe II a sus hijas, y él trabaja mucho sobre la idea de las vidas menudas, que son como vidas marginales, es cómo accedemos a las vidas menudas del pasado. Las vidas menudas es las vidas de las mujeres, claro, ¿no? Y él es increíble y, por ejemplo, él sabe, o sea, como que dialoga muy bien con nuestro trabajo y es como, no sé, como probablemente sea como el historiador de la España temprano-moderna como más. Qué maravilla. Y entonces, bueno, de momento, bien, ahí va. Para cuando esto se vea, pues ya se sabrá. Ya sabremos. Bueno, ya igual. no puedo, ¿por qué es primero? Bueno, hay tantas preguntas que lo tengo que dejar aquí, pero este podcast lo produce Kaiku Café Latte, que no tiene gluten. Eso lo hemos comprobado. Y entonces la pregunta es, ¿con quién os tomaríais un café del cine, del presente o del pasado? A ver, ¿qué dices? Tengo mucha curiosidad. A ver, yo venía pensando en dos opciones. Por un lado, que ya lo he mencionado, es Josefina Molina, porque de verdad me parece que hizo un trabajo con lo de Santa Teresa espectacular, y cómo fue como el trabajo con Martín Gaite, como siendo ellas de la generación que son, porque Martín Gaite lo decía, es que de pronto me encontré con una Santa Teresa a la que yo odiaba porque me habían enseñado en el colegio como casi un correlato de Isabel la Católica, y me encontré como con otra mujer. Venía pensando en eso y venía pensando mucho en Jodie Foster y la idea como de vivir armarizada en un... O sea, es como o sea, preguntarle como tomando un café en plan, oye, ¿tú cómo lo has vivido? Bueno, aparte que está escrito desde el lesbianismo, claro, que o sea, también, sí. o sea, en plan de venga, ¿Tú cómo has vivido...? Porque no ha debido ser eso tremendo. Fíjate, yo no había pensado en Josefina Molina, pero había pensado en Concha Velasco, precisamente por lo mismo, por saber cómo se habría sentido, cómo se sentiría ella representando a Santa Teresa, que también Blanca Portillo. Es verdad, me gustaría hizo una gran saber. Santa Teresa. Sí, pero también pensaba, y no tiene absolutamente nada que ver pero me vino Pepa Flores. No sé si por esta cosa de buscar, es como encontrar la voz de quien no ha hablado, como de quien no se ha escuchado, eso me gustaría muchísimo tomarme un café con ella o que se lo tomara con alguien y yo lo pudiera escuchar. Eso. Vicariamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas de verdad. gracias a ti, María, O sea, qué gusto estar aquí. Me arrodillo totalmente. Muchísimas gracias, María. Necesitáis instrucción de novicias, porque además estamos en esta comunidad, si nos dejáis entrar. Hombre, por supuesto. Si nos dejáis entrar. Tú a quien traigas. Claro. Bueno, pues esto es la script por hoy, que ha sido una script preciosa. Nos ha encantado. Belén y con vosotras. Así que volvemos la semana que viene. Muchas gracias, María. Gracias.